Hola, mi nombre es Kiara y nosotros les vamos a explicar sobre los riesgos y medidas de control de una concesión con fines maderables en la región Ucayali. Ucayali es el segundo departamento con mayor cobertura boscosa, lo que se traduce en un enorme potencial de explotación de estos recursos. Es por ello que el Estado peruano ha optado por el modelo de concesiones forestales con extracción para la extracción de madera en la Amazonía, y esta actividad puede ser realizada en un plazo de 40 años renovables. Para esta exposición, nosotros vamos a empezar definiendo la actividad, luego se les va a explicar el contexto y finalmente el análisis de escenarios. El, Como le hemos mencionado, el aprovechamiento forestal en la región de Ucayali es la actividad y el objetivo es el manejo sostenible en una concesión maderable. Y los objetivos específicos, que son los objetivos o las variables que se van a medir, son el número de árboles maderables por parcela de corta, la supervivencia de plantones de regeneración natural por parcela de corta, volumen de extracción de madera rolliza y aserrada, plazos de entrega de volúmenes y el presupuesto por año. En cuanto al contexto, les vamos a explicar un poco el contexto general, el clima, el medio ambiente, la hidrología, uso de suelos, población y actividades económicas. Bueno, Ucayali se encuentra dentro de la región de la Amazonía. Se encuentran 134 concesiones maderables vigentes y esto abarca una superficie de más de 2 millones de hectáreas, lo que representa el 33,5% de la totalidad de la superficie destinada a concesiones maderables. Dentro de las especies que se extraen para madera rolliza podemos encontrar chihuahuaco, capinurí y tornillo, y dentro de la madera que se extrae para las especies que se extraen para madera cerrada tenemos chihuahuaco, tornillo y cachí. Bien, en cuanto al clima, vamos a encontrar que la región registra sequías afectando en mayor proporción al distrito de Callería con un 67,9%. Y en cuanto a la temperatura, se pronostica que la región aumentará la temperatura en 1,35 a 1,55 grados debido al cambio climático. En cuanto a la precipitación media anual, se registra que es de 2.344 milímetros. Sin embargo, en el 2010 se registró 1.481 milímetros, siendo esta la más baja en los últimos 10 años. Y otro factor importante son los incendios forestales, puesto que la región Ucayali es una región susceptible en un nivel medio a alto a incendios forestales, lo que afectaría el 59,65% de su superficie. En cuanto al medio ambiente, la región tiene 70% de su territorio con aptitud forestal, que son o que corresponde a más de 9 millones de hectáreas de bosques. Es una región muy diversa, con un total de más de 3.000 especies de flora y más de 4.000 especies de fauna, distribuidas entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Y en cuanto a la cobertura vegetal, encontramos 6 zonas de vida y 7 transiciones. Sin embargo, el 90% de Ucayali corresponde a un bosque húmedo. En cuanto a la red hidrográfica, esta está conformada por 502 ríos principales y afluentes, siendo la cuenca de mayor importancia la del río Ucayali, que dentro de la región se extiende a 734 kilómetros. Y se diferencian dos épocas bastante marcadas. Una de ellas es la creciente, que se desarrolla entre los meses de diciembre a marzo, y la siguiente es la vaciante, que se desarrolla entre los meses de julio y septiembre. Y aunque la hidrogeología no ha sido estudiada a detalle, la presencia de aguas subterráneas es evidente y se refleja en la presencia de humedales, manantiales, surgencias y el aporte en el caudal de los ríos. En cuanto al uso de suelo, vamos a identificar que hay más de 15 usos de suelo, entre ellos las zonas residenciales, recreativas públicas, de renovación urbana, ecoturísticas y residenciales, protección ecológica, protección ambiental, y a esto se le suman las áreas donde se desarrolla la actividad de aprovechamiento forestal, que vienen a ser las concesiones de madera. En cuanto a la población, de acuerdo al censo del 2017, el 77,4% se concentra
en la provincia de Coronel Portillo, 12,1 se concentra en la provincia Padre Abad, 9,9 en Atalaya y 0,6% se concentra en la provincia de Purús. De otro lado, Ucayali alberga alrededor de 20 pueblos indígenas que representan el 11,9% de la totalidad de habitantes. Y en cuanto a las actividades económicas, el sector que más aporta el PBI es el de la electricidad, gas y agua, seguidos de la manufactura, como las bebidas, madera rolliza, transporte, almacenamiento, correo y mensajería, otros servicios, agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Bien, ahora vamos a entrar al análisis de escenarios, siendo el primer escenario de riesgo el incremento de la ocurrencia y duración de incendios forestales. Para la región Ucayali, los incendios han aumentado en un 50% con relación a años anteriores. La mayoría de estos incendios se desarrollan entre los meses de agosto y septiembre, y las provincias que más reportan incendios son las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad. Dentro de las causas podemos encontrar, primero, el aumento de la temperatura en la Amazonía, que propicia un ambiente de rápida propagación de incendios forestales, así como la reducción de incendios en la estación seca. En cuanto a las medidas de control, vamos a encontrar que es importante la construcción de rondas cortafuego para evitar la rápida propagación del fuego dentro de la concesión, y también es importante la formación y capacitación y equipamiento de brigadas destinadas a combatir los incendios forestales, pero además es necesario instaurar una política empresarial de cero quema en todas las operaciones que ocurren en la concesión maderable a través de las capacitaciones, guías, manuales y correos informativos, entre otros. En cuanto al monitoreo del riesgo, vamos a tener tres. El primero son los sistemas de alertas a través de satélites, puesto que estos satélites pueden capturar imágenes y datos que permiten estimar la extensión del incendio, identificar puntos de calor y analizar su progresión temporal. Sistemas de detección terrestre, tales como torres de vigilancia, cámaras de vigilancia y sensores de humo, colocados estratégicamente dentro de la concesión para detectar el monitoreo de incendios forestales. Y finalmente, los informes y bases de datos, puesto que es importante registrar todos los incendios, incluyendo la información sobre el número, duración, área afectada, causas, entre otros datos relevantes. Hola, mi nombre es Berta Mantilla y voy a proceder a exponer acerca del escenario 2, que trata del incremento de brotes de plagas, enfermedades y aumento de especies invasoras, que se encuentra relacionado con el objetivo específico de supervivencia de plantones de regeneración natural por parcela de corte. Como se puede observar en el gráfico y tal como se ha venido señalando, en la región Ucayali existe una tendencia positiva al aumento de la temperatura. Y es que en este gráfico se puede observar el histórico de temperaturas en Pucallpa desde el año 79 hasta el año 2021, en el cual las franjas de color naranja van a representar a los años más cálidos, los cuales son más frecuentes a partir del año 2000. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para el caso del histórico de precipitaciones, a partir del año 2016 la tendencia de precipitación fluctúa entre años secos, que son las franjas color marrón, y los años más húmedos, que son las franjas azules. Entonces, en este contexto de altas temperaturas, estudios han demostrado que ello afecta a la fisiología de las plantas, entiéndase su fotosíntesis, absorción de nutrientes, su crecimiento, pero también propicia el aumento de la población de especies invasivas, ¿no? Como son, por ejemplo, los chinches, los trips. Siguiente, por favor. Y tenemos que para el caso específico de Ucayali, actualmente la región se encuentra en una alerta fitosanitaria que está rigiendo todo el año 2023 debido a la aparición de una plaga que se encuentra asociada a climas tropicales, como es la Xanthomonas citris subcitri. Teniendo entonces ello que la alta temperatura propicia un ambiente adecuado para que proliferen las plagas, enfermedades que afectan a los árboles, además del brote de las especies invasoras, ha sido necesario identificar las medidas de control a partir de un análisis multicriterio. Siguiente, por favor, las cuales vamos a señalar a continuación.
Una de estas medidas de control son las labores de limpieza, que van a estar destinadas a eliminar o a disminuir la biomasa de especies invasoras ubicadas en la concesión, para lo cual se va a contratar personal que puede ser de la población y también supervisores para que puedan verificar que esta actividad se realice de manera idónea. Otro tema también es un cronograma para poder inspeccionar y la plaga y poder detectarla de manera temprana, medida que por sí sola no es suficiente, ya que se requiere además no solamente detectarlo tempranamente, sino también tomar la decisión más adecuada para hacerle frente. Y por ello, una de estas medidas podría ser la adopción de un programa de control biológico, ¿no? Para lo cual se tendría que analizar varios estudios para ver cómo es que se va a implementar a través de hongos, depredadores, además de que se requiere también contratar personal especializado para monitorearlo y en caso se requiere construir a veces infraestructuras para cuarentenas, entre otros. ¿Cómo es que vamos a realizar entonces el monitoreo de estos riesgos? Siguiente, por favor. Va a ser a través principalmente de la evaluación visual de las parcelas permanentes, que como hemos dicho, se realizan inspecciones visuales para poder verificar si se ha afectado quizás la hoja, el tallo, la corteza, entre otros, para poder detectarlo. Y también a través del análisis de registros y data histórica para poder verificar la tendencia y también el periodo en que aparecen generalmente estas especies invasoras y estas plagas, para poder evaluar cuándo se da su aumento, su disminución y las medidas más propicias para ello. Dicho esto, vamos a continuación con el escenario 3. El escenario 3 trata del aumento de la deforestación y degradación de la concesión, justamente que también va acompañada de la tala selectiva, y que esto va de la mano con el objetivo específico de disminución de volumen de madera rolliza y aserrada. Como ya explicamos, la tendencia al aumento de la temperatura en la región afecta la fisiología de las plantas y consecuentemente también propicia la pérdida de cultivos y su rendimiento. Una de las causas del desbosque, degradación y de la deforestación es ello, el cambio de uso de suelo que se da también en las concesiones maderables, tal como puede ser observada en el gráfico que estamos viendo. Ahora, la deforestación de por sí lo que genera y lo que causa es la afectación del ciclo hidrológico y por lo tanto la disminución de la evapotranspiración, lo cual va a acarrear una atmósfera mucho más seca, disminución de precipitaciones. Ello va a afectar nuevamente a los cultivos, lo que va a generar un círculo vicioso que se vuelve a aperturar bosques justamente para poder instalar nuevos y así sucesivamente. Entonces, frente a ello, ¿cuáles son las medidas de control que a raíz del análisis multicriterio hemos detectado? Siguiente, por favor. En este caso, se ha visto la implementación de proyectos de reforestación que justamente incluye estas especies resistentes a los cambios de la variabilidad climática, como es la precipitación, las temperaturas, entre otros. Recordemos que eso también tiene un periodo de adaptabilidad. Otro tema que ya no sería solamente trabajar en el área afectada, sino mucho más macro, que justamente que vaya acompañado de todo el ecosistema de ello, es la restauración del ecosistema para mantener la conectividad del paisaje, lo cual implica costos mucho más altos justamente porque se tiene que trabajar en riberas y todo lo que va acompañado del área afectada, pero también los beneficios son mucho más altos a nivel de biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos que ofrece ello. Otro tema también va a ser el apoyo en la implementación de prácticas agroforestales. Estas prácticas, ¿qué quiere decir? Que justamente evitar la apertura de nuevos suelos para que los cultivos vayan acompañados también de la permanencia de bosque. Y en realidad esto va propiciado por el mismo Estado, pero ello no obsta que las empresas también puedan apoyar en estas medidas para evitar que la población invada y cambie el uso del suelo del área concesional, ¿no? ¿Y cuál es? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las medidas de monitoreo que se pueden adoptar al respecto? Bien, como ya hemos conversado, una de ellas son las plataformas satelitales. Una de ellos es brindado por el propio Estado, por el CERFOR, se llama Monitoreo Satelital de los Impactos al Patrimonio Forestal. Es un sistema que es abierto, que se puede acceder y que permite a los usuarios que puedan evidenciar el periodo de afectación, la superficie afectada, la causa que ha originado el tipo de bosque y también posibles accesos que se hayan dado, ¿no? Esta herramienta, además de permitir una detección oportuna al usuario, también te genera evidencia para poder realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Pero recordemos que las plataformas satelitales, si bien su beneficio es que abarca extensas áreas, también en los climas tropicales tienen el tema de las nubes. Y justamente ante ello tenemos como otra medida de monitoreo la tecnología especializada a través del uso de los drones, ¿no? Como de manera complementaria, porque recordemos de que los drones pueden acceder a áreas inhóspitas, es mucho más rápido llegar a ellas que fuera una supervisión in situ y permite obtener imágenes de alta resolución para poder saber la afectación que se está realizando, si bien no en grandes extensiones como la imagen satelital, pero sí para poder saber en qué área ha ocurrido, en la época, y también poder complementarla con el tema de las imágenes satelitales, ¿no? Por lo tanto, son herramientas complementarias. Gracias. A continuación, mi compañero va a exponer los siguientes escenarios. Hola, mi nombre es Adrián Correa y vamos a hablar del escenario de riesgo 4: menor rendimiento de trabajadores y bajas laborales y desabastecimiento de especies de alta demanda. Riesgos que se ven acrecentados por la reducción de las precipitaciones y aumentos de temperatura. Tal cual lo mencionó nuestra amiga Berta, ¿no? De la gráfica se puede observar un incremento de 1,2 grados de temperatura en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali. Respecto a esto, dice la Organización Internacional del Trabajo. Esto señala que la productividad laboral disminuye cuando la temperatura supera los 24 a 26 grados Celsius, ¿no? Y al alcanzar de 33 a 34 grados Celsius, a una intensidad de trabajo moderado, ¿no? Los trabajadores pierden un 50% de su capacidad, de su rendimiento, su productividad, ¿no? Entonces, estos riesgos van a afectar nuestro objetivo específico, que en este caso son los plazos de entrega de madera, ¿no? Teniendo como impacto un incumplimiento de estos plazos, por ende se va a perder clientes, va a reducir la demanda, ¿no? Y va a acarrear que se hagan despidos, ¿no? O reducción de salarios. Siguiente, por favor. Medidas de control. Para identificar nuestras medidas de control, hemos hecho un análisis multicriterio, donde nuestros criterios de evaluación han sido, ¿no? La reducción de la afectación, costos, la implementación a corto y mediano plazo, identificación de nuestros aliados estratégicos y la participación activa, ¿no? Del sector, de los involucrados. Todo a esto le hemos dado un peso en porcentaje, ¿no? Y nos ha ayudado a ver, ¿no? La viabilidad en una escala de valorización. Prácticamente hemos visto lo que es viabilidad técnica, organizacional, ambiental y económica. Respecto a las medidas de control del menor rendimiento de los trabajadores y bajas laborales, tenemos implementar campañas de salud, chequeos médicos, programas, a su vez también implementar pausas activas dentro de la jornada laboral, que es muy recomendable por la Organización Internacional del Trabajo, y programar talleres de integración para mantener un buen clima laboral. En el caso de desabastecimiento de especies de alta demanda, tenemos la aplicación prácticas ancestrales en el manejo forestal, implementación de un sistema de vigilancia fitosanitaria, implementación de un sistema moderno de control, el uso de drones y la implementación de programas de forestación y reforestación con especies nativas, ¿no? Esto en alianza, ¿no? Con las comunidades aledañas, que vienen a ser nuestros aliados estratégicos. Siguiente, por favor. El monitoreo de riesgo para el escenario 4, en el caso del menor rendimiento, ¿no? Laboral, tenemos el monitoreo del clima laboral de manera mensual a través de fichas, formatos, el reporte trimestral y anual de la tasa de rotación de la empresa a partir de informes y el reporte mensual de ausencia del trabajador por enfermedad y accidentes laborales, ¿no? También a su vez
tenemos un monitoreo de riesgo para lo que es el desabastecimiento de especies de alta demanda. Tenemos la red de parcelas permanentes de monitoreo, donde vamos a ver el tema de monitoreo de la dinámica, lo concerniente, ¿no?, del bosque, a lo concerniente a la población, a la mortandad, ¿no? Y sobre todo sus indicadores vinieran a ser abundancia, frecuencia, ¿no?, entre otros. También el monitoreo de regeneración natural, donde vamos a monitorear qué tan rápido tiene la regeneración, ¿no?, en áreas que han sido, o en parcelas, ya aprovechadas. El monitoreo de operaciones forestales, que va más, o tiene como indicadores el tema de áreas degradadas, número de árboles afectados, ¿no?, entre otros. Escenario 5. Incremento de los costos de la actividad. Este riesgo estaba relacionado con lo que es la duración, ¿no?, de la variación de los regímenes de flujo, ¿no? Los periodos de estiaje y los periodos de creciente condicionan este aprovechamiento y a su vez determinan los costos de la actividad. Esto va a afectar o va a acarrear mayores costos, ¿no?, correspondiente al objetivo específico que es presupuesto al año. Para ello también tenemos medidas de control. Respecto a la reducción de la accesibilidad, ¿no?, como ya les mencionaba, donde se hace más dificultuoso en periodos de estiaje, tenemos la implementación de un programa de rutas anual a través de estudios hidrológicos e hidráulicos, implementación de un aserradero portátil, contar con personal especializado en sistemas de alerta temprana y reprogramar el aprovechamiento forestal, ¿no?, si coincide con el periodo de estiaje. O sea, es decir, aprovecharlo solo en épocas de creciente. Bueno, sería una alternativa. Tenemos también el deterioro de carreteras, caminos y vías de arrastre de madera, ¿no? Para ello, una de las medidas es la implementación de convenios y alianzas a comunidades cercanas, diseño de una propuesta de zonificación, ¿no?, tanto acceso terrestre y acuático, ¿no?, tanto en rutas de la concesión y las comunidades. También implementar un programa de mantenimiento y mejoramiento de la vía principal, la vía que más se usa. Participar activamente en el proceso regional de adaptación al cambio climático de la región Ucayali, ¿no? Es una medida de control que económicamente es altamente viable, ya que no acarrea mayores costos. Pasemos a lo que son medidas y monitoreo de riesgos, ¿no?, del escenario 5. Para monitorear el tema de accesibilidad, ¿no?, tenemos los sistemas de alerta temprana, que son los radares, son equipos altamente sofisticados, ¿no?, que te brindan, pues, información a tiempo real, ¿no?, de lluvias, vientos, inundaciones, entre otros datos. Tenemos también el proyecto de la Red Climática Ucayali, implementado hace poco tiempo, creo que el 2017, ¿no?, donde elaboran mapas climáticos y realizan diferentes tipos de estudios, utilizando data de 9 estaciones meteorológicas del CENAMI, e inclusive han implementado 4 nuevas estaciones modernas en parques nacionales, como el Parque Nacional Cordillera Azul, Parque Nacional Sierra del Divisor, ¿no?, entre otros. A su vez, para el tema de la destrucción, ¿no?, o el deterioro, sobre todo de los caminos y vías de arradera, tenemos los vehículos no tripulados, aéreos no tripulados, ¿no? En especial o en general se usan los drones actualmente, y los reportes e informes de las actividades de custodia y vigilancia implementadas, ¿no? Esto va más ligado a lo que es la ejecución del plan, ¿no?, integral de custodia, ¿no?, que se hace de manera anual, donde se consideran algunas actividades como
implementación de hitos, implementación de señaléticas, letreros, están también los puestos de vigilancia, linderamiento y el patrullaje, ¿no? Por sectores críticos sobre todo, tanto terrestres y fluviales. Siguiente. Créditos. Bueno, todos los compañeros, amigos, participantes, ¿no? de este trabajo, nuestra compañera Kiara, nuestra compañera Berta y el que les habla, Adrián Correa, hemos participado activamente en la elaboración de toda la estructura del informe y presentación, ¿no? Del trabajo que estamos exponiendo. Con este caso de estudio, queremos que quede un poco más claro, ¿no? Lo referente a los riesgos y respuestas al cambio climático.